No importa cuántos soldados y equipos pierda su ejército, el presidente ruso Vladimir Putin no detendrá sus ataques. Zaporilla es uno de sus principales objetivos desde el verano. Rusia no tomó el territorio que Vladimir Putin buscaba en el gran asalto de verano, por lo que ahora tiene hasta el final del otoño para lanzar ataques importantes. Y el 20 de octubre hizo exactamente eso. Rusia lanzó un gran asalto mecanizado contra una aldea cerca de Zaporilla para romper las defensas ucranianas. No funcionó. El enorme asalto de Putin en Zaporilla se convirtió en un caos, dejando a Rusia enfrentando otra derrota inesperada. El 21 de octubre, el Kiev Post informó que Rusia había intentado lanzar un gran asalto contra la aldea de Malatokmachka apenas un día antes. Ese informe provino directamente de funcionarios militares ucranianos, quienes también dijeron que Ucrania hizo lo mismo que ha hecho con tantos de los asaltos mecanizados de Rusia en los últimos meses. Lo detuvo en seco. Rusia claramente había estado preparándose para tomar Malatokmachka desde hace un tiempo. El asalto fue bien organizado y sin la preparación de Ucrania, habría bastado para tomar la aldea. El ataque ruso fue en varias oleadas, la mayoría del 71º Regimiento de Fusileros Motorizados de Rusia. Las tropas avanzaron desde las aldeas de Bobova y Novoprogopivka, informa el Kiev Post. Rusia buscaba lanzar oleadas de asaltos y avanzar desde dos direcciones para lograr un movimiento de pinza contra Ucrania. Fuera cual fuera la intención, el asalto falló. Cada oleada rusa tenía de 5 a 8 vehículos blindados, según Kiev Post. Esto es una vuelta a lo habitual para Rusia. En verano, cambió a tácticas de asalto basadas en pequeños grupos de infiltradores en lugar de usar vehículos blindados. Este cambio en la dirección táctica fue reportado por RBC Ucrania en julio. Los grupos rusos solían ser de 3 o 4 soldados, encargados de avanzar y penetrar posiciones ucranianas sin ser detectados. La teoría era que las unidades mecanizadas eran muy grandes. Los vehículos blindados son blancos fáciles para drones y artillería de Ucrania. El Kiev Post continúa, señalando que Rusia terminó desplegando un total aproximado de 26 unidades mecanizadas, incluyendo vehículos de combate de infantería y vehículos blindados de combate, entre los que se encontraba su Tigre. El Tigre M transporta hasta 10 soldados y está armado con lanzagranadas y ametralladora ligera, según Army Recognition. Alcanza entre 77 y 87 millas por hora, según el modelo, y tiene un alcance de 621 millas. Buenas especificaciones, ideal para asaltar una aldea. Sin embargo, esas especificaciones no salvaron al Tigre ni a otros blindados rusos de las defensas ucranianas. Basándonos en los números que comparte el Kiev Post, podemos asumir que Rusia lanzó entre 3 y 5 oleadas, según la aproximación de 5 a 8 vehículos por oleada. Este enfoque basado en oleadas había sido la táctica rusa durante gran parte de la guerra antes de que cambiara a sus unidades más pequeñas. Las primeras dos oleadas son esencialmente asaltos kamikaze, diseñados para agotar la munición de Ucrania y dejarla vulnerable a las siguientes oleadas. La cantidad de vehículos disponibles en Rusia siempre limita estos asaltos en oleadas. Cuando esos vehículos se terminan, a menos que Ucrania agote sus drones y municiones, el asalto falla. Ucrania lo sabía y estaba lista para lo que Rusia intentó en Malatokmachka. La 118A Brigada Mecanizada Separada sorprendió a las fuerzas rusas al intentar avanzar, y sus soldados aseguran que respondieron rápido. Con artillería, drones vista en primera persona y otros vehículos aéreos no tripulados, los defensores de Ucrania atacaron posiciones rusas. Ucrania imitó a Rusia al usar tanques T-70 y 2 soviéticos en combate. No se sabe si los tanques eran de Ucrania o capturados a Rusia, pero Ucrania los usó eficazmente. Los T-72 se enfrentaron directamente a los vehículos blindados y la infantería de Rusia, mientras los drones volaban y los proyectiles de artillería explotaban. Además, había minas. Varios vehículos blindados rusos explotaron al pasar sobre minas al huir de drones que los sobrevolaban. Para contrarrestar cualquier intento de Rusia de afirmar que el asalto a Malatokmachka fue más exitoso de lo que realmente fue, la 118A Brigada publicó en Facebook un video de su respuesta al ataque. El video, de poco más de 3 minutos, muestra las técnicas de Ucrania para eliminar a los ocupantes rusos. Con música retumbante de fondo, el video muestra vehículos rusos atacados por drones vista en primera persona, dejando humo y metal destrozado. Algunos de los vehículos lograron seguir avanzando después de ser alcanzados por primera vez, pero eso solo provocó ataques adicionales por parte de más drones. En una grabación, vemos la vista de un dron vista en primera persona, mientras otro impacta un vehículo ruso. El vehículo sigue sin detenerse, por lo que el dron se acerca más para grabar. Finalmente,
observamos que el vehículo lleva alambre de púas, conocido como jaula de cope. Las jaulas de cope son piezas improvisadas de blindaje que tanto Rusia como Ucrania colocan en sus tanques y vehículos blindados. La idea es proporcionar blindaje para el blindaje. En una guerra donde drones y municiones antitanque atacan los puntos débiles de los vehículos desde arriba, la jaula de protección detona explosiones antes y absorbe la mayor parte del impacto, protegiendo al vehículo para que siga avanzando. La jaula de protección rusa detuvo el primer dron ucraniano, pero el segundo impactó directo en el costado del vehículo. Así sigue. En el video, repetidamente, drones vista en primera persona graban ataques o impactos en vehículos rusos. La situación en esta dirección está controlada. No se ha perdido ninguna posición, indica el texto del video. El Kiev Post citó a las tropas ucranianas. El enemigo sufrió grandes pérdidas. Se destruyó personal y vehículos blindados. Estamos trabajando de manera coordinada y decidida. El asalto de Rusia terminó por no ser un asalto en absoluto. Fue una masacre de máquinas de metal ante las que Rusia aún no puede protegerse de drones y armas de Ucrania. La prensa Euromaidán informa sobre enormes pérdidas. De las 26 unidades blindadas que Rusia desplegó según Kiev Post, 22 fueron destruidas o perdidas en el contraataque ucraniano. Incluía 12 vehículos de combate de infantería, 2 Tigres y 6 transportes blindados. Muchos de estos vehículos llevaban tropas, por lo que Rusia no solo perdió blindados en su fallido intento de tomar Mala-Tokmachka, también habría perdido soldados, posiblemente docenas, aunque Ucrania no revela el alcance total de las bajas. Esta victoria ucraniana llega en un momento clave, justo cuando Rusia lanza una nueva ofensiva en Zaporilla tras fracasar en verano. Esa ofensiva inició a finales del verano. El 18 de agosto, el comandante en jefe de las Fuerzas Armadas de Ucrania, Alexander Sirski, informó que Rusia ha desviado tropas que antes operaban en la región de Sumy hacia Zaporilla. Eso, por sí solo, fue una admisión del fracaso del verano. Rusia ha estado lanzando ataques en Sumy desde mayo con la intención de crear una zona de amortiguamiento destinada a proteger sus regiones fronterizas vulnerables. La ofensiva de Sumy fracasó y parece que Rusia desvió a muchos de los sobrevivientes o reservas que tenía en la región a otra zona de Ucrania donde pensaba que podrían tener más suerte. La reorganización se confirmó días después, pero también fracasó la ofensiva rusa de verano en Zaporilla. El despliegue de tropas mostró que Rusia estaba lista para más asaltos en otoño. Como vimos el 20 de octubre, en septiembre, Sirski informó que Rusia tenía una ventaja de 3-1 en personal y equipo en la mayoría de Zaporilla. Sirski añadió que esa ventaja es de 4 a 6 veces más soldados y equipo que Ucrania puede desplegar en ciertas zonas. Esta es la estrategia de Rusia. Ya vimos lo que la ventaja numérica implica en el asalto a Mala-Tokmachka. Rusia puede desplegar y perder muchas unidades mecanizadas porque aún tiene más para futuras oleadas. En Zaporilla, mucho dependerá de las reservas de drones y municiones de Ucrania. La artillería rusa es vulnerable. La cuestión es si Rusia podrá superar esta vulnerabilidad solo por su número. Por ahora, la defensa sigue. A fines de verano, Rusia planeó ofensivas a gran escala en Zaporilla, pero Ucrania las detuvo antes de que iniciaran, según el Kiev Post. Rusia desvió tropas, incluidas marines de élite, a Donetsk, probablemente para avanzar hacia Pokrovsk. Los asaltos en Zaporilla disminuyeron, pero seguían siendo muchos. En el mes que el ejército ruso más intentó romper las líneas, solo logró pequeños avances territoriales, afirmó Sirski en agosto pasado. Posiblemente las ofensivas rusas de otoño sean los asaltos previstos para verano. Ucrania resiste. Como mostró el 20 de octubre, tiene suficiente habilidad y poder de fuego para destruir los blindados rusos antes de que dañen las defensas de Ucrania. Aún así, los blindados no son lo único de lo que Ucrania tiene que preocuparse. En Zaporilla, los drones también están causando grandes problemas. El 22 de octubre, pocos días tras el fallido asalto mecanizado ruso en Mala-Tokmachka, Rusia lanzó otra oleada de drones de largo alcance contra Zaporilla. Ucrania Inform fue uno de los primeros medios en informar sobre el ataque, señalando que 5 personas resultaron heridas durante el ataque de Rusia. Rusia no discrimina cuando se trata de las edades de los civiles ucranianos a los que ataca. La más joven tenía 21 años y la mayor 62. Las primeras lesiones reportadas incluyeron heridas por metralla y envenenamiento por monóxido de carbono. Decimos iniciales porque el número real de heridos terminó siendo mucho peor. Horas después del informe de Ucrania Inform, Pravda actualizó que los heridos en Zaporilla subieron a 15. 3 niños más se sumaron a las víctimas de los drones rusos de largo alcance, según el último informe. 2 de esos niños son bebés.
uno de 7 meses y el otro de 6 meses. El otro es un niño de 13 años. Como mencionamos antes, el asalto mecanizado en Malatok-Machka muestra que Rusia retoma tácticas usadas antes del verano. Con estos ataques con drones, Rusia continúa haciendo lo que ha hecho desde el inicio de la guerra en Ucrania: aterrorizar a civiles. Acción sobre la violencia armada reporta cifras al 17 de octubre. Reporta 10.309 incidentes que afectaron a civiles ucranianos y causaron 42.569 víctimas. De esas víctimas, 33.372 civiles han resultado heridos y 9.297 han muerto. Las armas aéreas, como los drones que Rusia usó en Zaporilla el 21 y 22 de octubre, causaron el 29% de muertes civiles desde el inicio de la invasión de Putin. Zaporilla es una de las 5 regiones más afectadas por los ataques rusos a civiles, con 2.917 víctimas hasta el 17 de octubre. Este ataque con drones más reciente eleva ese número en 15 y también nos muestra que Rusia se está desesperando en Zaporilla. Ahora combina asaltos mecanizados que probablemente fallarán, perdiendo equipo y soldados valiosos. Mediante una campaña coordinada de terror contra civiles de la zona, Rusia se está desesperando. Y lo que estamos viendo ahora son sus intentos de compensar el completo fracaso que fue la ofensiva de verano del país contra Ucrania. Ya hemos hablado de este fracaso. No hemos destacado lo enorme que fue ese fracaso, ni cuánto daño le ha hecho a Rusia. El 2 de septiembre, el Consejo Atlántico publicó un artículo sobre el impacto de la fallida ofensiva de verano en Rusia. Declara que este solo fracaso destruye el mito de la inevitable victoria rusa. Eso le va a doler a Putin. La idea de la ofensiva de verano en Zaporilla y otros lugares era que Rusia desatara una fuerza tan abrumadora que Ucrania no pudiera detenerla. Rusia avanzaría rápidamente, apoderándose de enormes cantidades de territorio. Y cuando todo terminara, Putin podría entrar en negociaciones de paz con más influencia de la que ha tenido en cualquier momento durante la guerra. Mira cuánto territorio tomamos durante el verano. Putin habría podido decir: cede ese territorio a Rusia o tomaremos el resto de Ucrania. Putin confiaba tanto en la ofensiva de verano que dijo que podrían acabar con Ucrania desde marzo. El resultado de la ofensiva no fue el esperado por Putin. Según el Consejo Atlántico, el ejército ruso no ha conseguido avances en el frente ni capturar ciudades importantes. Rusia avanzó solo un 0.3% del territorio ucraniano en 3 meses de verano. Lo más relevante es que objetivos estratégicos como Pokrovsk, en el este, siguen bajo control ucraniano, informó en septiembre. No ha cambiado mucho al acercarse octubre a su fin. Las esperanzas de Putin de usar las ganancias de Rusia en verano para lograr la paz que buscaba se han desvanecido por completo. Para finales del verano, Putin tenía en sus manos la asombrosa cifra de 210.000 bajas en todo 2025, y muy poco que mostrar por ello. Puedes aprender más sobre lo devastadora que terminó siendo esta ofensiva para Rusia en nuestro video, que cubre la magnitud total de las pérdidas de Rusia en 2025. Todo esto nos regresa a Malatok-Machka y los recientes ataques con drones en Zaporilla. Con lo que Ucrania está lidiando ahora es con una Rusia que está más allá de la desesperación. Al no cumplir sus objetivos de verano, el país lanza todo lo que tiene contra Ucrania. El frío invernal dificulta mucho los avances terrestres serios. La artillería que Rusia desplegó cerca de Malatok-Machka probablemente era la que quería conservar para futuros asaltos tras el invierno. Ahora, gran parte está destruida en los campos y caminos alrededor de una aldea que Rusia no logró tomar. En cuanto a los drones, eso es prácticamente todo lo que le queda a Rusia para causar algún daño serio en Zaporilla. Incapaz de avanzar como quiere, Rusia recurre más a tácticas de terror. Según la Nueva Voz de Ucrania, en septiembre, Rusia se enfoca en mejorar su posición táctica y no en lograr avances importantes en Zaporilla. En otoño, el asalto a Malatok-Machka probablemente influye en esta estrategia, ya que es el tipo de asentamiento que Rusia podría usar como base para futuros asaltos, o como base para sus operadores de drones. Al atacar el resto de Zaporilla, las fuerzas rusas buscan mejorar su posición táctica en el Oblast para impedir que los defensores ucranianos envíen reservas a otros frentes. Y con fines terroristas, como acercarse más a la capital regional para atacarla con bombas aéreas guiadas, dijo el medio en ese momento. Estas tácticas buscan aparentar que Rusia está ganando. El Moscow Times informó el 21 de octubre que Putin insiste en que Ucrania entregue territorio, aunque sus fuerzas no logran capturarlo. El líder de Rusia está muy desconectado de la realidad en el terreno.
El Moscow Times afirma que las fuerzas ucranianas se retiraban a lo largo de toda la línea de contacto el 7 de octubre. Eso no está ocurriendo. O Putin no lo sabe o quienes lo rodean le mienten. Eso ofrece aún más contexto para el asalto a Malatokmachka. Rusia pudo haber lanzado tanto de su blindaje contra el pueblo. Está intentando hacer realidad las ilusiones de Putin antes de que él lo note. Sus palabras no reflejan la situación real. En este momento, el Moscow Times dice que Rusia está concentrando sus unidades militares en Zaporilla y Donetsk para lo que Putin cree que será un asalto final al Donbass. Avanzar en Zaporilla permitirá a Rusia enviar tropas al Donbass. Por eso Putin se enfoca en la región. El problema de Rusia es que su ritmo actual de avance sugiere que este supuesto asalto final podría requerir años de combates antes de que el Donbass caiga finalmente. En cuanto a Ucrania, seguirá haciendo lo que hizo el 20 de octubre. La defensa de Malatokmachka muestra que Ucrania conoce la estrategia de ataque rusa y está lista para los nuevos asaltos mecanizados de Rusia. Ahora, Rusia continuará atacando tanto objetivos militares como infraestructura civil para aparentar avances. En Zaporilla, todo lo que Ucrania tiene que hacer es seguir defendiendo como lo hizo en Malatokmachka, proporcionando pruebas a través de grabaciones de video en el camino. Y la narrativa de Putin sobre una victoria rusa inevitable se vendrá abajo. Rusia seguirá avanzando en Donetsk y Zaporilla, ya que Putin está obsesionado con reclamar el Donbass pese a todos los fracasos. En nuestro video, revelamos las verdaderas razones por las que Putin está tan empeñado en reclamar esta región de Ucrania y lo que su obsesión ha significado para Rusia y su ejército. Mira el video y suscríbete a The Military Show para ver los últimos éxitos militares de Ucrania contra Rusia. Gracias por vernos.